Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de la Fiesta del Libro y la Rosa. También muchas gracias por acompañarnos a esta mesa que como sabrán está titulada el swing de la novela negra en los tiempos de pospandemia. Y pues yo encantado de que nos acompañen Viviana Camacho y Bernardo Esquinca. Un fuerte aplauso a los autores. Y bueno, digamos, ir rápido al tema que nos incumbe, nada más muy rápido presentar para quienes no conozcan a nuestros autores que nos acompañan. Viviana Camacho es escritora, editora, bailarina y encuadernadora. Es autora junto con Javier Elizondo del libro juvenil Más allá del árbol guardián, que es del 2020. Es compiladora del Origen de todos los males, Madres y padres autoritarios, de Cali Arena. Edita y encuaderna en el taller editorial Cáspita y conduce el programa de radio Bella Dama sin Piedad de la estación por internet Cáspita Radio Experimental. Bueno, en cuanto a Bernardo Esquinca, es escritor y su libro más reciente es la novela Asesina íntima, publicada por Editorial Almadía. Y bueno, ya estando en sintonía los tres, pues me gustaría que empezáramos, pues justo para quienes vivieron por curiosidad el tema del swing de la novela negra, empezar platicando de los orígenes de la novela negra y qué es lo que le da la identidad a este género literario. Viviana, por favor. Voy yo. Bueno, buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien después del encierro forzado y bueno, pues un abrazo y qué bueno que están aquí. Híjole, pues es que los orígenes de la novela negra como tal, creo que, a ver, y ahorita nos platicará también Bernardo su punto de vista, es que yo pienso que desde Shakespeare está la novela negra, con los crímenes, con Hamlet. Claro que ya después pues es un género que ya ha sido muy visitado por muchos autores muy importantes, ya se empezaron a hacer como reglas del género, a mí me parece que más o menos a principios del siglo pasado quizá, mediados más o menos, y bueno, ya se ha hecho también como incluso subgéneros del género negro, ¿no? Que es muy interesante y que tienen que ver, Bernardo lo trabaja mucho, también este género negro que ya tiene que ver con cosas sobrenaturales y con terror y como con este híbrido pues de diversos géneros que se van metiendo en las historias, y para mí ese es el género negro más interesante, el que no es, digamos, puro, por llamarlo de alguna forma, que no cumple con todas las reglas establecidas, sino que rompe con las reglas, y que incluso uno, si va a las librerías, se puede encontrar un buen libro de género negro, en el de terror, en el de negro, e incluso en el de drama, ¿no? Entonces, yo iría como por esa idea. No sé, Bernardo, ¿tú qué piensas? Hola a todas y a todos, qué gusto estar de regreso en la UNAM después de este encierro, como decía Viviana. Viviana, qué gusto verte, teníamos un buen rato de no vernos. Y bueno, sí, lo dice muy bien Viviana, ¿no? Podríamos irnos mucho más atrás, pero formalmente, digamos, como los académicos lo señalan, el inventor del género policíaco como tal fue Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar tuvo ese chispazo, como muchos otros que tuvo, para su desgracia, porque como fue un precursor, Edgar, pues vivió incomprendido, fue un adelantado a su época, como sabemos, y entonces en la época en que vivió Edgar, que fue mediados del siglo XIX, pues nadie entendía lo que Edgar estaba haciendo, y entonces vivió muy aislado y muy enojado con el mundo, eso ya lo sabemos. Pero Edgar creó un detective, Auguste Dupin, que protagoniza 3 relatos, ¿no?, muy conocidos de Edgar, Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada y El misterio de Marie Roget, ¿no? Entonces, eso fundó las bases del género policíaco en sus inicios, ¿no? Que después, como bien dijo Viviana, pues se fue transformando y se ha transformado mucho a lo largo del tiempo. Pero Edgar fundó las bases en la que había un detective analítico, ¿no? Edgar era una persona sumamente analítica, también él le gustaba en los periódicos en los que trabajaba poner en las cartas al lector y en el espacio de intercambio de cartas con el público, ponía acertijos y la gente los respondía, y luego le mandaban acertijos a Edgar y Edgar los respondía. Entonces él tenía esta cuestión del pensamiento analítico y se lo puso a su detective, y era un género muy incipiente en ese entonces. Dupin resuelve todo casi desde su biblioteca, ni sale, ¿no? Entonces le presentan el caso y él analiza y da con la clave que se resuelve.
Los que siguieron esa estela, por supuesto, Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y Agatha Christie con Hércules Poirot, todavía en el siglo XIX, pero hacia finales, también era esto, ¿no? Eran estos detectives muy analíticos que estaban un poco como el juego Clue, ¿se acuerdan? Bueno, aquí hay gente muy joven, pero en mi época el juego Clue era un juego de mesa que era así, fue el cocinero en la biblioteca con el candelabro. Entonces era un poco así como se resolvía estos inicios de la novela policíaca, y ya en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, llegan el hard boil, ¿no? La novela negra más ruda, más urbana, ya no hay buenos y malos, es la corrupción de la ciudad, del Estado, de la gente, de la sociedad, y es Dashiell Hammett, Raymond Chandler, entre muchos otros, que hacen el género como lo conocemos hoy en día. Y luego si empujamos un poquito, pues llegamos a México con María Elvira Bermúdez, que tiene cuentos policíacos, y luego ya la canónica de Rafael Bernal, El complot mongol, y bueno, así como un breve resumen, ¿no? Breve resumen, ¿eh? Muy Conste breve. que dije breve resumen, ¿eh? Súper breve. Porque La versión un resumen condensada. no puede ser breve, ¿verdad? En comprimidos como la pastilla. Sí, no, pues creo que ya eso nos da como ciertas bases, ¿no? De qué es el género, cuáles son sus temas, pero digamos, y continuando como con este último punto de Bernardo, ¿ustedes dos cómo describirían qué ha sido la evolución, sobre todo en los años recientes? Digo, ya estamos en un nuevo siglo, ya llevamos 22 años en un nuevo siglo, y también en nuestra región, en América Latina. ¿Cuál ha sido ese avance de la novela negra y justo, ¿no? Del policial, del hardboiled en nuestra región, en nuestro siglo, y ya más encaminado a estos años tan convulsos que hemos tenido? Híjole, pues yo creo que el género negro como tiene muchísimas posibilidades. Creo que es un género tentacular que toca muchos puntos de la sociedad, y sobre todo si uno ve y trata de leer o le gusta el género negro, uno se va a dar cuenta que tiene que ver un montón con el termómetro de la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como decía Bernardo, cuando empezó, pues era el detective súper analítico, casi con lógica matemática, ¿no? Y descartando situaciones para llegar a la situación correcta, con mucha inteligencia. Y bueno, cuando el género fue desarrollándose cada vez más, pues empezó a ser más crudo, se empezó a hacer los crímenes cada vez más retorcidos. Yo creo que sí es un termómetro infalible de la sociedad el buen género negro. Pienso en Padura, por ejemplo, el cubano que, bueno, tiene su detective, pero una de las novelas más interesantes tiene que ver con el asesinato de Trotsky, ¿no? Entonces, eso, me parece que la importancia del género negro no es solamente el detective o el crimen per se, sino que está justamente reflejando lo que ocurre en la sociedad y cómo la sociedad va cambiando. Entonces va junto con pegado. Si uno, no sé, María Elvira Bermúdez, cuando uno la lee también es como la Agatha Christie mexicana que le dice, ¿no? Entonces también luego sus detectives son abogados o son periodistas, que es un clásico de la literatura negra, y todo lo resuelven así como muy observadores, súper analíticos. También estas figuras que hay de los detectives que después se hicieron muy populares, sobre todo en Estados Unidos, del detective borrachón y mujeriego, ¿no? Y guapo, horrible, pero pues que siempre tiene una pareja muy guapa o varias, qué sé yo. Y yo creo que sí es un termómetro muy interesante. Yo pienso en Iris García Cuevas, que es mexicana, que es de Chilpancingo, con esta maravillosa novela de 36 toneladas, que claro, está hablando del narcotráfico, pero también está hablando de la corrupción y está hablando de la pérdida de identidad. Entonces creo que sí es un termómetro súper importante de la sociedad y de cómo está funcionando. A mí, por ejemplo, me da mucha curiosidad saber, en este encierro que hemos tenido y todas las situaciones que se han estado dando, qué puede haber como propuesta de novela negra, ¿no? A partir de estas experiencias. Siguiendo ese hilo, Viviana, que llegaste a México, y Iris García Cuevas, por supuesto, narradora importantísima del policíaco aquí en México. Pienso también en Liliana Blum, extraordinaria narradora. En concreto, o sea, para hablar como los alcances que ha tenido el policíaco, sabemos que hubo un periodo amplio de narconovela, ¿no? Que sigue habiendo, y que hubo un boom, ¿no? Es entendible por la situación que sigue viviendo el país, por desgracia, de crimen organizado, etcétera.
pero digamos, hubo un pico muy alto de eso, pero luego también, como dijo Viviana, es tentacular el género y se va moviendo, ¿no? Y en México, creo que pasamos de ese boom de la narconovela a otras cuestiones, y una de ellas lo hizo con un gran atrevimiento, con una gran valentía, Liliana Blum, con esta novela que se llama El monstruo pentápodo. Es una de las novelas más perturbadoras que yo he leído en mi vida. Es una novela sobre un pedófilo y Liliana se mete en la mente del criminal, ¿no? Hace ese ejercicio de intentar entender cómo es la mente de un pedófilo. Y es fuertísima la novela, es cruda. Yo había momentos que la tenía que dejar a un lado, pero a la vez está tan bien escrita que uno toma valor y vuelve a ese libro hasta que lo acaba, ¿no? Entonces me parece que hablando de cómo se ha ido transformando el género, los alcances que puede tener, un ejemplo muy claro es este del monstruo pentápodo de Liliana Blum, que por supuesto, bueno, pues es un tema muy crudo que no cualquiera tiene el estómago, ¿no?, para meterte en una novela de 200 páginas y estar viendo algo tan fuerte, pero que es un problema que se vive y que la novela también sirve, y la novela policíaca, para denunciar, para exponer justamente estas atrocidades, ¿no? Sí, no, pues sí, como… Yo quería agregar algo, es que lo que dice Bernardo tiene toda la razón, y esta novela además, no es que antes no haya habido abuso contra niños y niñas, pero me parece que ya hay un reconocimiento, y este ejercicio que hace Liliana Blum de meterse en la mente del protagonista y tratar un poco de explorar cuáles son sus motivaciones, qué es lo que lo impulsa a hacer lo que hace, es verdaderamente terrible y es muy desgarrador, porque uno ve las noticias o no las ve, ¿no? A veces las evita porque son demasiado fuertes y se quedan un poco como olvidadas. Sale la noticia, la sociedad se escandaliza, no hay seguimiento, no pasa nada, y esta novela es como justo darle un seguimiento a eso. Entonces creo que es también la novela negra buena también es un acto de rebeldía, ¿no? Como ver qué es lo que está pasando, no quedarse nada más en la nota roja, que pues bueno, si uno sí es morboso, yo lo soy, yo sé que Bernardo también, ¿no? Que uno pues sí le gusta estar ahí revisando los periódicos viejos, nuevos, qué sé yo, pero ya cuando son los autores se lanzan por completo en este mar de la ficción, pues tiene un montón de posibilidades muy interesantes. Sí, mira, este último comentario que haces como de esas sensibilidades que tiene el lector de novela negra y bueno, y el autor de novela negra, pues sí, están muy presentes, ¿no? Digo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Arthur Conan Doyle a través de Watson introduce a Sherlock Holmes, dice, él no sabe nada del sistema solar, pero se sabe todos los crímenes escandalosos que han pasado en los últimos años, ¿no? Entonces, ya te dice que Sherlock tiene esa personalidad, ¿no? Y respecto a eso, ustedes como creadores, pero también como lectores de novela negra, ¿cuáles son las sensibilidades que les resuenan de este tipo de historias? Porque como dicen, ¿no? Son historias muy sórdidas, pero al final también tienen una razón de ser. ¿Ustedes qué es lo que les atrae de la novela negra y qué sensibilidades creen que le apelan y son tan atractivas al público? Híjole, pues yo pienso que es que el conocimiento de la naturaleza humana. Por el último ejemplo que decía Bernardo con Liliana Blum, conocer esas motivaciones, aunque uno no las conoce por completo, pero por ejemplo yo siempre me pregunto cuando veo una noticia horrible, digo, bueno, la persona que la realizó, es el acto monstruoso, siempre me pregunto, pero ¿qué traía en la cabeza? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que… ¿Fue un impulso de un momento, una locura repentina? ¿Era algo que ya se estaba cocinando durante mucho tiempo? A veces incluso la resolución del crimen como tal, creo que ya es lo de menos, ¿no? Sino más bien como investigar qué fue lo que lo motivó y también no solo el personaje que lleva a cabo la acción, sino cómo la sociedad también lo ampara, ¿no? De alguna manera cómo es cómplice con los silencios, con voltear a mirar a otro lado. Creo que por eso es tan interesante la buena novela negra, porque justo va a eso, como a la esencia, al espíritu del ser humano en su parte más oscura, pienso yo. Y lo mismo para mí, ¿no? Lo que dice Viviana, a mí lo que me atrae de la novela negra es poder, entre muchas otras cosas, poderme meter en la mente de los personajes criminales, ¿no? Ayer tuve la fortuna de presentar aquí mi novela más reciente que se llama Asesina íntima, que es una recreación del caso de la Mataviejitas, y justamente esa era la intención, ¿no?
poderme meter en la cabeza de esta asesina y también intentar entender sus motivaciones. Pero no solo eso, y no solo el morbo, como dice Viviana, que lo somos, porque para hacer una novela sobre un crimen, pues te necesita interesar, ¿no? La parte cruenta, la parte oscura del alma humana, pero sí hay que trascender el morbo y buscar algunas respuestas. Yo creo, estoy convencido que para poder combatir la violencia tenemos que entender de dónde viene y cómo se produce, ¿no? Y para mí haber escrito esta novela sobre la Mataviejitas era justamente esta búsqueda de saber qué la llevó a hacer lo que hizo, que como sabemos pues fue matar abuelitas con sus propias manos, ¿no? Y conocer su historia de vida, las tragedias que vivió, qué la llevó, ¿no? Era una luchadora también, tenía su personaje en el ring, era un personaje complejo, era madre ejemplar, tenía 4 hijos y uno de ellos murió, pero a la vez, o sea, hacía todo lo posible por el bienestar de sus hijos, pero a la vez era capaz de matar a las abuelitas a sangre fría. Entonces, ¿por qué se produce eso? ¿No? Los asesinos no se producen y el crimen no se produce aislado de la sociedad. Todos somos parte de este problema y responsables de un modo u otro de la violencia que se genera porque a veces no hacemos algo para detenerla, ¿no? Entonces, estas reflexiones que permite la novela negra, este comentario social que está desde el inicio, por supuesto, desde sus orígenes y que se acentuó más en la novela de Entreguerras, esta cuestión de denunciar justamente a la sociedad, al Estado fallido, al individuo también, ¿no? Porque como digo, no nos podemos lavar las manos, todos de algún modo somos parte de esta sociedad y de lo que falla. Y eso creo que la novela policíaca, como muy pocos géneros, permite esa mirada justo para poner el dedo en la llaga de lo que está fallando en la sociedad y de lo que podríamos entre todos corregir. Sí, no, pues. Bueno, incluso, perdón, pienso en Dostoyevsky, ¿no? En Crimen y Castigo, que es este gran personaje que comete un crimen porque además él piensa que la sociedad le debe algo y después termina completamente atormentado y creo que es un personaje emblemático, aunque lo que les digo, la novela buena, novela negra puede estar en cualquier estante casi, ¿no? O sea, novela psicológica, clásica, qué sé yo. Me hiciste pensar en El Cobrador de Rubén Fonseca, que sin duda también de ahí viene, que es este personaje que dice me deben cenas, me deben trajes, me deben joyas, me deben, y va matando y va delinquiendo. Es un personaje iracundo que justo, claro, pues viene de Dostoyevsky, claro. Sí, ¿no? Y creo que eso es algo como muy, digo, que también está como en muchos análisis de la novela negra, ¿no? Digo, pues sí, en Estados Unidos o en Inglaterra tiene ciertas características porque tienen cierta relación con las autoridades, con la policía, están estos detectives, están los analistas del FBI y está como muy clarificada esa figura, pero acá las relaciones con la autoridad son otras, ¿no? Bueno, de hecho, yo y quería eventualmente llegar a este punto y también saber tú qué piensas, Viviana. Qué difícil escribir novela policíaca hoy en día en un país donde la justicia prácticamente no existe, ¿no? Y es novela costumbrista. Exacto, entonces, o sea, ¿cómo puede uno poner a un detective a querer resolver un crimen, aunque sea ficción, cuando todo falla y la justicia está, como sabemos, como esa imagen icónica con los ojos vendados, y entonces pues no va a ser muy verosímil que el detective resuelva el caso, ¿no? Entonces a veces yo lo que hago es irme más hacia el pasado, ¿no? O sea, tengo un detective que es un periodista de Nota Roja Casasola y él más bien investiga crímenes del pasado, porque en el presente está complejo, ¿no? Está muy Viviana. complejo. Y ahorita me hiciste pensar en un cuento maravilloso de Cobo Ave, que se llama Pánico, y además la situación me encanta porque el personaje está buscando trabajo, está desesperado, no encuentra trabajo y digo, claro, esto es, todos lo hemos creo que vivido, o casi todos, y no encuentra trabajo, entonces lo citan, encuentra una tarjeta tirada y lo citan en un bar, se le hace muy raro en un bar porque va a trabajar en una oficina, y se pone muy borracho con el que lo va a contratar, que es el señor K, además una clara referencia a Kafka. Y resulta que después despierta y con una cruda horrible y al que se supone que lo iba a contratar está muerto. Pero él no se acuerda de nada, o sea, absolutamente de nada. Y entonces le da mucho miedo, entra en terror y piensa que lo van a agarrar y que lo van a meter a la cárcel y él no está ni siquiera seguro de haber matado o no. Y en esa
huida, despavorida, de esconderse, no quiere regresar a su casa con su esposa, ¿qué le va a decir? Empieza a cometer pequeños crímenes, porque como no tiene ni para sobrevivir, ni para pagar el hotel, ni nada, empieza a robar poquito, lo hace como para sobrevivir, se justifica todo el tiempo y al final es fantástico porque lo vuelven a contactar y le dicen, tú sí sirves para criminal, estás contratado. Y entonces la idea o el planteamiento es que, claro, para que exista este sistema tiene que haber criminales, porque si no, entonces la cárcel ya no funciona y la cárcel deja dinero y el sistema judicial tiene que funcionar, tiene que haber crimen y castigo, muy a la Foucault. Entonces es un gran cuento y ahorita lo que dice Bernardo, pues claro, parece absurdo, bueno, Cowabe es un maestro del absurdo, pero una vez más es un cuento negro, ¿no? Tentacular, entonces llega a un montón de lugares, pero sí, eso que tú dices y que tú haces muy bien, de irse más bien al pasado y quizá tratar como de desmenuzar cómo estaba la sociedad, qué estaba pasando. No sé si se puede explicar un poco mejor o tener más perspectiva quizá, ¿no? Pero tú te has metido también, Viviana, en el presente y en la parte criminal con Lobo, por ejemplo, donde hay un pueblo que es una metáfora, pero que podemos identificar y que además hay desapariciones, etcétera. Entonces, también tú te has metido como te has atrevido, ¿no? Como a querer también reflejar este presente donde la justicia pues es difícil, ¿no? Sí, la justicia y sobre todo que no hay respuestas. A mí, bueno, por una cuestión de gusto personal, a mí me gustan mucho las historias con finales abiertos. Pero es que creo que este país tiene, o sea, todas las historias son de final abierto, ¿no? Entonces, sí, un poco Lobo, pues nunca se sabe qué pasa, ¿no? Porque está complicado. Sí, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Creo que también eso habla de los cambios que atraviesa la sociedad y justo de heridas abiertas, ¿no? Pues sí, tristemente creo que aquí nuestra novela negra se ha adaptado de muchas maneras porque como dices, o sea, los casos tienen final abierto, ¿no? Y a veces es más seguro regresarte al pasado porque también un caso abierto y corriente, pues también incluye riesgos para quien los investiga, ¿no? Digo, hablamos de violencia para familiares, para periodistas, para activistas, entonces pues sí, sí es algo que marca y le da un sentido muy doloroso, ¿no? Al género acá. Sí. Ahorita me hiciste pensar en Luis Espota con La carcajada del gato, que hace la reconstrucción muy ficcionada de este caso horrible del Castillo de la Pureza, que seguro ustedes conocen. Y la novela es maravillosa. Claro, recurre un montón a la fantasía y a su propia invención, pero creo que le da el clavo con el personaje. Si no la han leído, está… Bueno, y la película también de Ripstein, buenísima. Qué bueno que traes a cuento, Viviana, a Luis Espota, que tiene muchos lectores, siempre los ha tenido Luis Espota, pero no digamos, no siento que se le dé el valor que tiene su literatura, ¿no? Desde el canon o desde la academia. Y en su época, porque pues estaba escribiendo que en los 70s, 80, ¿no? Creo, Luis Espota, novelas que en su momento vendían 100,000 ejemplares, ¿no? Entonces el establishment de ese momento lo detestaba porque pues sí era leído y los demás no tanto, ¿no? Pero tiene mucho que decirnos las novelas de Luis Espota, aunque se hayan escrito hace 40 años. Pienso en Lo de antes, que es una gran novela policíaca, que siempre que se hacen estos recuentos de la novela policíaca en México, nadie menciona esa novela. O bueno, no sé si nadie, pero no sale entre el canon. Y es una novela que trata de un ex ratero que se quiere limpiar y ya pues quiere hacer una vida decente y tiene un trabajo, creo que en un banco, no me acuerdo dónde, pero el caso es que como él le daba cuando delinquía su mordida y le pasaba parte de su botín a la policía le dice, no, ¿qué crees? No te vas a jubilar, no te vas a limpiar, tienes que volver a lo de antes para que nos des mochada, ¿no? Y entonces no a ver puede. ¿Cómo le haces? Exactamente, entonces es una novela que denuncia muy bien cómo el sistema es corrupto y no deja incluso que un criminal que se quiere redimir es que no puede, ¿no? O sea, no puede escapar de eso. Entonces, pues sí, lo de antes de Luis Espota, un autor que hay que releer porque sí tiene muchísimo que decirnos sobre el país en el que vivimos hoy en día, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita que terminas con esa frase, el país en el que vivimos hoy en día, ¿cuál consideran, y digo más que, como dices, acabas de presentar tu nuevo libro,
¿Cuál consideran que es los temas actuales, digamos, que están saliendo ahorita de imprenta en cuanto a novela negra en años recientes? Y sobre todo también, digo, ahorita que ya está como todo volviendo a reactivarse, ¿con qué temas regresaron los escritores después de sus 2 años de encierro, de estar investigando? Así que 2 años que como escritor te dieron muy bien para investigar un tema. ¿Cuáles son esos temas que ustedes perciben que están saliendo de imprenta ahorita en este retorno a la normalidad? Es que Híjole, está difícil está saberlo, difícil. ¿verdad? Ya me quedé pensando, pues no sé, es que yo creo que es muy apresurado, creo que todavía hay que esperar algún tiempo para ver qué es lo que va a salir, qué es lo que se pensó. Yo sí creo que incluso me parece que reflexionar sobre el encierro todavía nos está costando un poco de trabajo, o sea, reflexionar bien, ¿no? A fondo, así como hacer una reflexión en serio, porque claro, todos tenemos opiniones, anécdotas, todos podemos contarlas y me parece muy bien, pero reflexionar ya en serio qué nos dejó, qué nos está dejando, creo que se va a llevar todavía un ratito. Sí, no sabría contestar eso, más bien tengo curiosidad. Ay, Sí, quiero ¿no? saber Oye, qué es lo que… aquí hay bastantes libros y stands para que nos demos la vuelta con tiempo y ver justamente qué está saliendo. Pero a mí lo que me gustaría, como a partir de esta pregunta, es como reflexionar en otra cuestión que sí ha estado cambiando, más allá de la pandemia, que es esta discusión de género que se está teniendo en la sociedad y que obviamente toca a los creadores y que me parece muy interesante. Hay una parte de la academia que ha reflexionado sobre cómo se ha tratado y se ha trabajado históricamente la novela policíaca, que es desde una visión bastante masculina y machista. Y hay una teoría que le llaman la teoría del refrigerador, que me parece muy interesante. Si uno analiza la mayoría de las novelas policíacas que se publicaron en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de la mayoría de las novelas policíacas en el mundo son así. Una mujer muere, es masacrada para que un hombre se preocupe y sea el héroe de la trama y se lleve los aplausos. Eso creo que está empezando a cambiar o debería cambiar. A mí como lector ya no me interesa una novela así y como escritor ya no me interesa, que sí lo hice en el pasado, ya no me interesa construir una novela donde la participación del personaje femenino, su única misión sea morir para que un hombre sea el héroe. Me parece que eso ya, quien siga haciendo novela policíaca así ya se quedó en el porfiriato y eso ya debería cambiar si no es que está cambiando ya. Yo creo que los tiempos piden otra reflexión y si los creadores no nos ponemos las pilas, me refiero a los creadores hombres, porque las mujeres sí están ya desde hace tiempo reflexionando en su literatura y en la literatura policíaca ya desde otro punto, ¿sí? Y esto me parece que es una discusión importante y una reflexión importante en el punto en el que nos encontramos y que y si estamos reflexionando de novela negra, ya, por favor, la mujer en el refrigerador, basta ya. Ahorita hizo que me acordara, perdón, de una novela muy buena de una japonesa que se llama Natsuo Kirino. La novela se llama Out. Y los personajes todos son mujeres, trabajan en un trabajo horrible en una productora de comida rápida, empaquetada, y trabajan durante las noches. Y todas tienen problemas familiares. Una tiene que cuidar a la suegra que está muy enferma, el marido que todo está mal, un hijo que no quiere salir de su casa, etcétera. Y una de ellas un día mata al marido porque el marido empieza a apostar, gasta mucho dinero y un día le pega. Y está desesperada por defenderse, incluso es un accidente, ni siquiera es que ella hubiera planeado matar al marido. Y en su intento por defenderse lo mata y entonces va aterrorizada a trabajar y la ven muy mal sus amigas y le preguntan, pues, ¿qué tienes? Y ya una de ellas se lo confiesa y entonces esta le dice, no, es que no puedes ir a la policía porque sabes lo que te va a pasar y tienes 3 hijos, ¿no? Olvídalo. Te ayuda a deshacernos del cadáver. Entonces, está buenísimo porque, pues, y la descripción, la narración que hace esta autora es muy buena de cómo lo descuartizan para deshacerse de él. Y resulta que una banda de criminales se dan cuenta de que pueden deshacerse de los cuerpos y las contratan, o sea, las obligan a trabajar. Y me parece justo lo que dice Bernardo, como está escrito desde un punto de vista femenino, también se ve un montón de las protagonistas, pues sus vicisitudes, sus problemas de pareja, sus trabajos horribles, mal pagados, y creo que sí, justo tienes razón, yo también he notado que
la visión femenina del género negro tiene más, no digo que sea mejor o peor, pero sí aborda otros temas que no se habían abordado antes, ¿no? Y eso me parece importante. Oye, ¿cómo se llama? No, la tengo que leer. ¿Cómo se llama? Natsuo Kirino. ¿Y el libro? Y el libro se llama Out. ¿Pero se consigue en español? Sí, claro, sí, sí, Bueno, sí. ya todos tenemos de tarea leer ese libro. Sí, suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Este último, bueno, estos dos comentarios han sido como muy interesantes. Esto que mencionaba Bernardo como de justo, la novela negra tiende a hacer esto de dejar a los personajes femeninos como víctimas o como motivaciones de un héroe masculino. Justo esto que mencionas proviene de un ensayo de una autora de cómics que se llama Gail Simone, que lo llama así Women in Refrigerators, porque justo en un cómic de Linterna Verde matan a la novia del protagonista para motivar al héroe. Y ella dijo, güey, es que no podemos seguir haciendo eso. Y ese ensayo ya tiene más de 20 años. Y bueno, pero digo, me gusta este comentario que haces. Y respecto a eso de los nuevos temas y las nuevas enfoques y estos cuestionamientos que se están haciendo a los autores, ustedes, también al público, ¿ustedes han notado un cambio en la novela negra o en las sensibilidades a partir de la moda del true crime? De estos documentales o de estos podcasts que te hablan de crímenes reales, pero que lo hace gente que luego no tiene la preparación o el involucramiento, que te habla de casos, pero quizás a veces con mucha levedad. ¿Ustedes qué opinan de este resurgimiento que ha tenido de true crime en documentales de Netflix que se han visto, o en podcasts como Criminal o Leyendas, que le fue muy bien en convenciones de cómics? O no sé, ¿qué opinan de este, digamos, nueva obsesión por cierto tipo de crímenes? Híjole, es que son oleadas. Yo creo que esa obsesión no se va a acabar jamás. Somos seres humanos y el crimen, por desgracia, tampoco se va a acabar. Y yo creo que son oleadas. De pronto llegan así con mucha fuerza, luego se apagan un poco, luego otra vez, como que parece que siempre estamos descubriendo el mundo, ¿no? Entonces, hay crímenes de esta y hay que narrarlos. Lo que me parece grave es lo que tú dices, que yo sé que es entretenimiento, ¿no? Pero de pronto hay una ligereza y justo lo que estamos platicando, que estas cuestiones de reflejo de la sociedad, pues como que no se toman en cuenta a la hora de hablar de eso y todo se queda como en el morbo. Y a mí como lectora o como consumidora de productos culturales, pues esos justo no me gustan, ¿no? Busco más pues sí, que tengan más carnita, que tengan más implicaciones, que lo tentacular que tiene el género se note. Sí, son modas, ¿no? Nos vino a visitar aquí Un espíritu. un espíritu, sí. Son oleadas, ciertamente son modas, y justo la pandemia potenció estos documentales, surgieron muchos, ¿no? Ahora, hay de todo, ¿no? Hay algunos mejores hechos que otros, pero lo que me parece interesante, porque toca lo que venimos hablando, es que, digamos, con estadística comprobada, es que las personas que más consumen el true crime son las mujeres. Son particularmente afectas a este género por una razón en particular, porque sienten que pueden tener cierto conocimiento para prevenir ellas ser víctimas. Yo pensé que para hacer algo. ¿No es cierto? También, bueno, puede ser, no lo sabemos, pero sí cuando se han hecho estas encuestas y se ve que las mujeres son las que más consumen true crime, las mujeres responden, es que yo soy una persona vulnerable y sabiendo cómo actúan los criminales, los asesinos, puedo anticipar o puedo protegerme mejor, y me parece muy interesante, ¿no? O sea, como a qué grado ha llegado la vulnerabilidad de las mujeres en el mundo en general y en este país en particular, que han, o sea, ante el Estado fallido, ante la justicia fallida, ante la corrupción, etcétera, pues ¿qué queda? La herramienta del true crime para ver cómo le hago y cómo combaten ellas al crimen, ¿no? Haciéndole un poco al detective de, bueno, pues si yo sé cómo funciona la mente del criminal, puedo evitar ser yo una víctima. Me parece que es muy dramático, pero a la vez lo entiendo, ¿no? O sea, la vulnerabilidad es tanta de las mujeres que, bueno, pues necesitan herramientas de donde sea ante un Estado y ante las autoridades que fallan en protegerlas, ¿no? Sí, ¿no? Y pues justo estas adaptaciones, ¿no? Pues sí, también por algo la gente se interesa por ciertos temas. Digo, quizás la ciencia ficción inspira y la fantasía te lleva a otros lugares, pero pues sí, la novela negra y el true crime, pues digamos, te
te sirven a veces como para detectar esas pasiones humanas o esos riesgos, ¿no? Hay que hacer uno True Crime manual de uso y ¿verdad? Estaría buenísimo. Será un hit de ventas, hay que hacerlo, Viviana. Sí, háganlo. Manual aquí la del exclusiva. usuario. Tal y como lo vi aquí en la fiesta del libro y la raza, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, en esta pausa tan extraña que vivimos, ¿ustedes consideran digo, pues sí se sabe, no hubo estadísticas de que tener a las familias encerradas también provocó muchos problemas sociales, de que sí hubo violencia, pero no se habló de eso? ¿Ustedes creen que bueno, sí se habló, pero digamos, no se tomaron tantas medidas, era como de, bueno, pues son cosas que pasan? Pero ¿ustedes creen que esto también y las situaciones mentales que todos vivimos durante estos 2 años, también creen que le den otro giro a la novela negra? ¿Creen que ustedes ven que quizás, digo, como dicen, no es muy pronto, pero creen que todo esto que vivimos físicamente y emocionalmente motiven a otro tipo de historias, a hablar de, no sé, de cosas que pasan en familia o de cosas absurdas como la gente que se volvió loca por el papel de baño? Sí, sin duda, claro, sí, por supuesto que va a haber, pues es lo que estamos esperando, ¿no? A ver qué es lo que va a surgir. Y ahorita hablando con lo del encierro me hiciste pensar en Fernanda Trías con esta novela maravillosa que se llama La azotea, que justo habla pero esto es un autoconfinamiento de una mujer que va a cuidar a su padre enfermo y ella empieza a pensar que afuera todo es peligroso, que todo está mal afuera, no sale. Le empieza a encargar a una vecina que le compre los insumos para alimentarse, etcétera. Y la historia se retuerce de una manera que resulta que ella tiene una hija y nunca sabemos quién es el papá, pero inferimos por la narración que a lo mejor el papá es el papá de ella. Entonces es una historia muy, muy, muy compleja, muy gozosa y se sufre también mucho, pero creo que un poco contestando a lo que dices, ella lo escribió hace como 10 años o 15, no me acuerdo. Y ahorita pienso que con este encierro, y tú tienes toda la razón, la violencia intrafamiliar subió muchísimo. No sé si a ustedes les pasó, pero también yo vivo en un departamento y escuchábamos de pronto ahí, pues no sé, gritos a niños o peleas entre parejas que antes no escuchabas porque a lo mejor la gente estaba trabajando, qué sé yo. Sí, yo creo que incluso mentalmente se habla mucho de la salud mental durante el encierro, después del encierro, y por un lado resulta muy triste y por otro lado resulta, pues yo tengo mucha curiosidad, como ya he repetido varias veces, de ver qué productos va a haber literarios y cuántos van a lograr cierta profundidad o no. No sé, yo no sé, tú, Bernardo, ¿escribiste algo o has escrito algo que tenga que ver con eso? Es que me lo pregunto Sí, ya. No, yo lo mencionabas tú y yo estoy de acuerdo, es muy pronto. Hay gente que sí, colegas que tomaron ese camino de reflejar, ¿no? lo que está pasando y está bien, ¿no? Cada quien, para mí sí es muy pronto y de hecho los primeros 8 meses de la pandemia, del confinamiento, yo no pude escribir nada, ni me interesaba, ni tenía ganas, ni concentración, ¿no? Me dediqué a estar con mi hija, a leer un poco, a estar pendiente de las noticias, etcétera. Poco a poco sí me fui destrabando y ya fui escribiendo otras cosas que tenía pendientes, corrigiendo o cosas nuevas, pero no en mi interés no está el tema de la pandemia. Sin duda, creo que el arte lo va a reflejar poco a poco e iremos viendo esos resultados y la novela de cualquier género lo reflejará también eventualmente, y en la novela policíaca yo creo que veremos cosas muy retorcidas. Yo creo que sí, vivimos 2 años todos al borde de la locura y vivimos 2 años dentro de una novela de ciencia ficción muy retorcida. Yo creo que eso nos afectó a todos y eso se va a reflejar en el arte y en la literatura sin duda alguna. Pero los productos más potentes, más acabados, yo creo que tardarán unos 10 años cuando hay una distancia para poder mirar hacia atrás y decir, esto fue lo que vivimos y reflejarlo en toda su magnitud. Qué bueno que mencionaste a Fernanda Trías, que es maravillosa, mencionaste La azotea, y ella justamente porque pues, es genia, y los genios siempre se adelantan, publicó Mugre Rosa en 2019, justo antes de la pandemia, una novela sobre una pandemia, ¿no? O sea, fue absolutamente premonitoria. Si no la han leído, acérquense a esta escritora uruguaya increíblemente potente, con una cuestión lírica muy
muy afortunada en su narrativa, pero que nunca pierde, o sea, hay poesía en lo que dice, pero no pierde nunca su voz de narradora. La azotea, decía Viviana, pero Mugre Rosa es una novela, quisiera decir bellísima, pero a la vez es pues muy perturbadora. Entonces, bueno, pues ella se adelantó a la pandemia y ahí está el libro. Los dos se consiguen fácilmente. Y ahorita que dices eso, de que quizá en 10 años se vea más bien qué es lo que va el resultado de todo esto, pienso en Mariana Enríquez, que ella también a través del terror y de estas, pues sí, cuestiones negras, ella habla sobre la dictadura, pero le costó también un montón, o sea, no, a ella le tocaron los coletazos últimos, digamos, y en sus novelas pues está eso también, o sea, no solo el terror y lo negro, sino el poder que es súper corrupto y el poder que llega a unos niveles terroríficos para mantener el poder. Y también hay unos guiños a la situación de la dictadura, pero tuvieron que pasar muchos años para que pudiera ella agarrar este tema social tan fuerte y tan doloroso para los argentinos y plasmarlo a través del terror. Entonces, por eso pienso que el género negro bien hecho sí nos permite, pues sí, calarle, ver el termómetro de la sociedad. Pero bueno, sí reconozco que sí se tarda, ¿no? Es muy difícil hacerlo de manera inmediata. Nuestra parte de noche es la novela que mencionas, Viviana, de Mariana Enríquez, brutal novela. Sí, bueno, pues ya todavía nos queda un poquito de tiempo. No sé si el público quiera hacer alguna pregunta a nuestros autores. Si quieren, abrimos la participación a preguntas del público o hacemos algunos comentarios de cierre. Aprovechen. ¿Quién se anima? Aquí el caballero, por favor. ¿Así? Mira, ya. Gracias. Muchas gracias. Sí, se oye. Muchas gracias por sus presentaciones muy brillantes y muy esclarecedoras, aún de un tema que verdaderamente quisiéramos que no existiera, ¿no? Mi pregunta es específicamente con usted, Bernardo. He leído algunas cosas suyas, muy pocas, muchas menos de las que yo quisiera leer, pero me llama mucho la atención su último libro, es decir, El asesino íntimo, ¿no? O la asesina íntima. ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué la mujer fue para usted como el centro de la victimización en una situación como esa, tan desagradable, ¿no? En que tengo entendido que la mujer esta mataba a personas de la edad mayor, pero no mataba a personas, hombres como yo, pues. ¿A qué se debe esa diferencia entre la mujer y el hombre tomando esto como víctima? Sí, bueno, me interesó mucho tratar el tema de las mataviejitas porque justamente es es un caso muy singular, ¿sí? El 99% de los asesinos seriales en el mundo son hombres, ¿sí? Es un tema de violencia machista, la mayor parte de los asesinos seriales, ¿no? Entonces, este caso en México es muy extraño justo porque es una asesina serial mujer. No se tenía noticia antes en México de que hubiera una asesina serial mujer. Entonces ya desde ahí había una cuestión a indagar por qué, ¿no? ¿Por qué esto que parece ser una anomalía y no la norma, que es que los hombres son los feminicidas, ¿no? También que matara abuelitas, ¿no? Porque las abuelitas, sabemos, pues son pilar de las familias en México, son muy queridas, es algo casi sagrado dentro de la sociedad mexicana, y ella también, además, pues estaba transgrediendo ese tabú, ¿no? Aparte, esta cuestión que mencionaba antes, pues también había sido luchadora, ¿no? O sea, alguien que tenía como una doble personalidad, era una heroína en el ring, pero a la vez, pues era capaz de asesinar. Entonces, todo esto presentaba para mí un interés desde el punto de vista literario de indagar por qué había ocurrido algo así. Y como comentaba hace un momento, me parece que si queremos combatir la violencia debemos entender de dónde viene y cómo es que se produce, ¿no? Entonces, al indagar yo en la historia de la Mataviejitas, bueno, pues es una historia muy trágica, es una historia de abuso. Ella fue vendida a los 13 años a un hombre que la violó sistemáticamente, tuvo que abortar siendo menor de edad,
sufrió muchos abusos a lo largo de su vida, pobreza extrema, frustración, etcétera, lo cual, por supuesto, no justifica lo que hizo, ni mucho menos, jamás podemos justificar el crimen, pero sí podemos entender por qué se produce, las características específicas de un hecho como este para que llegara a esa tragedia y que cobrara víctimas, ¿no? Entonces, me parece que la literatura debe indagar en esos rincones oscuros porque ahí podemos encontrar algunas respuestas. Ahora estoy haciendo La otra cara de la moneda, una novela sobre Gregorio Cárdenas, él sí, feminicida hombre, que en los años 40 mató a varias mujeres, ¿no? Entonces, eso es otro enfoque y otra investigación y otro perfil, ¿no? Entonces, bueno, creo que al menos para mí como escritor, como novelista, bueno, es un mínimo aporte, pero me interesa hacerlo para justamente que podamos entender de dónde viene esta violencia y podamos combatirla. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Y pues el asesino más implacable es el tiempo y ya se ha cobrado la víctima de esta mesa. Muchas gracias a Bernardo Esquinca, a Viviana Camacho. Gracias a ti. Ay, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pues creo que nos quedamos con reflexiones muy valiosas. Creo que es importante entender la violencia y combatirla y crear un mundo mejor. Y pues como dice el eslogan de esta fiesta, resistir e imaginar. Muchas gracias por acompañarnos y disfrutando.